En Hechos capítulo 2 versos 44 y 45 se dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esta pequeña frase revela algunas de las prácticas vivenciadas en el seno de la comunidad cristiana primitiva de Jerusalén. Podemos contrastar estos versos con lo expuesto en Hechos capítulo 4, versos del 32 al 36, en donde se nos dibuja un panorama de la colectividad de fieles de Jerusalén. Todos los creyentes en Jesús actuaban como una sola alma. No primaba el egoísmo ni el individualismo, sino un sentimiento comunitario, tanto así que las cosas eran puestas al servicio de los demás. La certeza en el testimonio de los apóstoles que profesaban a un Cristo Jesús resucitado movía las fibras sensibles de los creyentes. No existían necesitados entre ellos, pues los dueños de casas y negocios traían el fruto de sus posesiones a los pies de los apóstoles. Muchos pueblos de la antigüedad habían enarbolado los principios de la ayuda mutua, la cooperación y la solidaridad como tres grandes fundamentos que sostienen una comunidad sana, capacitada para funcionar como un organismo saludable y dinámico, en donde cada parte cumple un rol y desempeña una tarea. Cada tarea nutre a todo el cuerpo social. Aristóteles, en su Ética a Nicómaco, indica que los amigos tienen una sola alma y que lo que pertenece a un amigo debe ayudar al beneficio del grupo de amigos. En su vida de filósofos ilustres, Diógenes Laercio exhibe que Aristóteles decía que los amigos son una única alma habitada en cuerpos separados. Asimismo, las raíces bíblicas de estos ideales comunitarios no pueden ser negadas. En el libro del Deuteronomio capítulo 15 verso 4 se lee: así no habrá mendigo en medio de ti, porque Yahvé te bendecirá con abundancia en la tierra que Yahvé tu Dios te da por heredad para que la poseas. Sobre este punto nos explica Isabel Ponet, abro comillas: según el libro del Deuteronomio, los israelitas tienen la obligación de liberar cada 7 años a sus esclavos hebreos, los que se habían vendido a ellos por deudas, y de abastecerles liberalmente de sus ovejas, de sus eras y de su lagar, para que no volvieran a casa con las manos vacías. Según esta autora, esta norma tiene su paralelo en Levítico 25:10, en donde se lee: y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores, y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Esto se hacía con la intención de que nadie fuese despojado de su territorio ancestral y dejado a la deriva sin posibilidades técnicas y materiales para desarrollar una vida digna. Gerhard von Rad nos brinda algunas claridades sobre las instituciones del año sabático, en donde se liberaban a los esclavos hebreos cada 7 años, y del año jubilar, en donde la tierra volvía a la posesión de sus dueños originales cada 50 años. Abro comillas: la tierra pertenece a Dios, que se la da a todos los israelitas por igual. Es este un dogma esencial de la ley judía, pero como consecuencia de las transacciones, las ventas o los endeudamientos, unos se convertían en grandes propietarios, mientras que otros eran vendidos como esclavos. Para volver a su ideal de igualdad social, Israel inventó 2 instituciones: el año sabático y el año jubilar. El año sabático se repetía cada 7 años. Este año la tierra tiene que descansar y quedar en barbecho. Los esclavos israelitas eran liberados y por tanto quedaban sus deudas saldadas. Los romanos conocían esta práctica. Tácito escribe, abro comillas: como la pereza tenía sus encantos,
los judíos consagraron el 7º año a no hacer nada. El año jubilar cada 50 años iba más lejos todavía. Todas las tierras tenían que distribuirse de nuevo y cada uno volvería a la posesión del patrimonio de su familia que quizá hubiera enajenado. Ahora bien, detrás de estas preocupaciones materiales subyace un fundamento espiritual. La unidad de bienes es un signo externo de la unidad en lo espiritual. La Torá de Israel dictamina que la cohesión del pueblo depende de su fidelidad a Yahvé y sus leyes. Es una unidad en la santidad que determina la identidad de la comunidad. El pueblo debe hacer de los proyectos de Yahvé sus propios proyectos y del horizonte vital de Yahvé su propio panorama existencial. La unidad en la santidad es unidad en el conocimiento de Yahvé, unidad en el culto, unidad en la oración, unidad en las prescripciones morales, unidad en las disposiciones jurídicas. Acá descansan las exigencias de un monoteísmo radical. Un único Dios, hacedor de cielos y tierra, unifica los criterios de comprensión sobre la realidad y las prácticas materiales. Esto nos recuerda a Ezequiel capítulo 11, versos 19 y 20, en donde se dice: «Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis enseñanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios». En este orden de ideas, es posible que Lucas presente en hechos a una comunidad primitiva ideal de fieles cristianos. Esta comunidad viene para darle cumplimiento a las exigencias y esperanzas de la Torá y los profetas. En esta colectividad, hecha a la imagen de Yahvé, la justicia, el derecho y la misericordia transgreden los prototipos relacionales humanos afincados en la acumulación, el despojo y la crueldad. Toda experiencia religiosa organizada anhela con retornar a una edad dorada en donde el vínculo con la divinidad no se había perdido gracias a la desmesura humana. Por lo general, estas edades doradas delimitan el proyecto al cual se quiere abocar, así como las utopías marcan la parada para pensar en un porvenir. Según Hesíodo y Ovidio, en la edad de oro de la humanidad, la enfermedad, los trabajos duros, la muerte y las limitaciones eran inexistentes, pues todos vivían bajo el amparo de los dioses. El relato de la caída en Génesis nos alinea con el arquetipo de la Edad Dorada. Es altamente probable que la comunidad cristiana primitiva haya querido configurar como norma de vida a este estado paradisiaco en donde no había minutos ni horas, sino eternidad, y en donde el egoísmo y la soberbia no habían arrebatado a los hombres su condición de gracia bajo el tutelaje de Dios. En el Salmo 24 se nos insta a concebir a la tierra como un señorío de Yahvé. Yahvé es el dueño legítimo de la creación y el hombre es solo un administrador que, según Steve Walton, debe ser representante de Dios ante toda la naturaleza. La estirpe de Adán tiene la vocación de ser imagen de su creador. En cambio, los descendientes del primer hombre han poblado la tierra de ídolos que se enseñorean sobre ellos e intentan usurpar el lugar de Yahvé. La transfiguración de nuestra vida de acuerdo con las enseñanzas de Cristo nos debe interpelar y cuestionar. Los prejuicios y sesgos valorativos con los cuales afrontamos nuestra cotidianidad siguen siendo los del hombre caído en pecado, hasta no hacer de nuestras manos instrumentos del Eterno y de nuestros corazones hogares para la ley divina. Mientras las ideologías que acarrean sufrimiento y maldad y que pontifican a las ansias y deseos humanos como si fuesen pequeños dioses sigan siendo el paradigma que dibuja cada esfera experiencial de nuestras vidas, la atmósfera seguirá estando viciada
por la muerte que advino tras el pecado ancestral. El núcleo fundamental de la fe de Israel es que Yahvé se ha hecho historia. El mismo Dios que puso orden a las constelaciones fue esclavo en Egipto con su pueblo. Jesús, el Mesías, vino a restaurar la libertad perfecta, atrofiada por la soberbia, libertad que implica sujetarse al Padre y a sus ordenanzas. El Mesías que restauró a los marginados y afligidos enseña que el mismo Dios que sacó del caos y vacío a la creación para llevarla a su orden y plenitud, estableció el año de la gracia. Los cautivos serían liberados, la vista sería devuelta a los ciegos, y el pueblo que andaba en tinieblas halló una luz perpetua. En los primeros versos del capítulo 5 de Hechos, se nos presenta al antitipo de Yahvé en las personas de Ananías y Zafira. Esta pareja de esposos había prometido vender sus bienes, siguiendo el ejemplo de Bernabé, que tenía un terreno, lo puso en venta y entregó el dinero a los pies de los apóstoles. Ananías y Zafira vendieron sus posesiones, pero no entregaron todo lo recaudado a los apóstoles, por lo que Dios los castigó. El texto expone que la afrenta de esta pareja de esposos fue directamente contra el Espíritu Santo, dejando en claro que el compromiso con la iglesia primitiva sería total o no sería. Es altamente plausible que el dinero recolectado por los fieles no solo ayudaba al sostenimiento de la comunidad y al auxilio de los desamparados, sino que también proporcionaba bases materiales sólidas para la labor apostólica de los predicadores. Esta práctica parece haberse extendido hasta el final del ministerio de Pablo, quien llevaba su colecta desde Occidente recogida en las diversas iglesias locales para ayudar a los santos de Jerusalén. Tidbal nos indica que en Jerusalén, durante la época de Jesús, había mucha pobreza. Por ende, la descripción de los desamparados realizada en Hechos es históricamente correcta. En la época de Jesús, Palestina atravesaba un período de rápida transición social. Una serie de fenómenos naturales, como por ejemplo la hambruna del año 25 después de Cristo, cuando incluso Herodes se vio impulsado a derretir la vajilla del palacio para los pobres, y la epidemia del año 29 después de Cristo, combinada con la posible superpoblación de Palestina y los problemas en la distribución de bienes para producir agitación social. En 1 Corintios 1:26, Pablo brinda una caracterización de la comunidad primitiva cristiana. Allá no vivían muchos nobles ni sabios, lo cual podría ser sintomático de una iglesia local donde las brechas entre ricos y pobres se hacían muy evidentes. Es altamente probable que la comunidad de bienes haya sido una práctica conocida por los primeros cristianos. Se sabe que la secta de los esenios de Qumrán, que había decidido exiliarse en cuevas para abocar hacia costumbres ascéticas, tenía como una de sus tradiciones la comunidad de bienes. Los neófitos que iban a entrar en la comunidad tenían que ir entregando sus bienes de forma gradual, primero de manera provisional, luego definitiva. Los esenios eran una secta apocalíptica, pues consideraban que las aberraciones cometidas por la casta sacerdotal en el templo de Jerusalén delimitaban los márgenes del fin de los tiempos. El maestro de la justicia, que era una figura mesiánica, vendría para restaurar el verdadero culto y restituir los lazos fraternales en Israel rotos por la avaricia y el pecado. Como se ha visto, la creencia de que compartir los bienes acarrearía a una inmensa progresión en la moral y la política era compartida por muchas culturas. Draper nos da algunas luces frente a este respecto, abro comillas. Una corriente fuerte en el pensamiento griego derivada de Platón brinda una imagen negativa de la propiedad privada. El compartir y la propiedad colectiva sobre los recursos, llamada koinonía, es vista como parte del orden cósmico. A este tipo de entramado relacional se le denomina filia o amistad.
La amistad ha destruido el afán del hombre por buscar lucro privado y alimentar su avaricia. Del egoísmo brota la guerra, la opresión, el hurto, y es la raíz de todas las calamidades humanas. Esto nos es expuesto por Platón en Gorgias 507e y 508a. En el estado ideal de Platón no existen casas privadas, incluso las mujeres y los esclavos son puestos en común. Draper colige que diversas ramas del judaísmo palestino de la época de Jesús no verían como extraña la tradición de poner los bienes en común. Por ejemplo, los fariseos, que se reunían en grupos llamados Jaburot, abogaban por la pureza ritual, la santidad del pueblo, la alfabetización de los sencillos y la observancia de ciertas normas de la tradición oral y de la piedad popular e íntima. Dentro de cada uno de los Jaburot, aunque no existía la propiedad colectiva de los bienes, sí existía la comunidad de bienes, debido a que como era un grupo que se preciaba de ser separado de la sociedad, solo podrían sobrevivir si compartían sus cosas, así evitaban el riesgo de caer en impurezas. Si te ha gustado el video, suscríbete, nos veremos en una próxima ocasión.